Bienvenidos a este capítulo de nuestro podcast Creative Partners, Coaching, Creatividad y Liderazgo. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, una colega y amiga con quien hablaremos del siguiente tema: diseñando experiencias de aprendizaje memorables a través del coaching. Les quiero presentar el día de hoy a Patricia Polo, a quien cariñosamente le digo Pati Polo. Como saben, pues somos tocallas. Patti es coach ejecutiva certificada, es mentor coach y consultora organizacional. Tiene una credencial PCC de la International Coaching Federation, más de 12 años de experiencia desarrollando programas de coaching para altos ejecutivos y entrenamientos de alto impacto para equipos organizacionales en Colombia y en México. También ha contribuido a la formación de coaches en diferentes países de América Latina y Estados Unidos. Patti se considera a sí misma como una amante del café. Patti valora lo exquisito y siempre un café será un motivo para conversar. Entonces, hoy conversaremos también alrededor de un café. Patti, les cuento que es bogotana, de familia cartagenera. Su corazón está tanto en Bogotá como en Cartagena. Hay algo supremamente lindo de Patti, es que Patti tiene un espíritu social a prueba de fuego, como lo denomina ella. Hace trabajo voluntario, siendo este trabajo una prioridad y no un evento fortuito en su vida. Pertenece al equipo de coaches voluntarios de ICF y a otras redes y plataformas de coaching pro bono. Es una amante de la literatura y del cine latinoamericanos. Patti, súper bienvenida a este espacio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esa presentación y por la invitación a este podcast. Y bueno, lista para conversar con un café. ¡Qué rico! Yo aquí también tengo mi cafecito, Patti. Bueno, Patti, pues como es costumbre en este podcast, el espacio de preguntas que guían esta conversación fue abierto previamente a un grupo de personas que quieren conocer más acerca de este tema, esto de diseñar experiencias de aprendizaje memorables a través del coaching. Y, Patti, la primera pregunta que seleccionamos para ti, para conversar el día de hoy, es precisamente esto. ¿A qué te refieres con el diseño de experiencias de aprendizaje memorables? Pues mira, yo pensando también como cliente de coaching, como ser humano, pero además como coach, finalmente lo que marca la diferencia en procesos de transformación personal y profesional es la capacidad que tenemos de aprender y poner en práctica eso que aprendemos, ¿no? Entonces, finalmente estamos aprendiendo, nos guste o no nos guste, la vida nos está dando lecciones, entonces, ¿por qué no hacerlo un proceso intencionado? Creando una experiencia de aprendizaje a partir de lo que para mí es importante y lo que yo quiero lograr en mi vida. Y esa es como la invitación que le hago yo a mis clientes de coaching y a mis estudiantes coaches que están en procesos de mentoría conmigo. Es decir, de cualquier manera vas a aprender, entonces hazlo como creando una experiencia memorable para ti, que marque un antes y un después en tu vida, ¿no? Qué lindo. Además, porque es que cuando tú hablas de la palabra, perdón, memorable, definitivamente lleva como dicen en México, un rompeaguas. Como que definitivamente hay algo que cambia después de eso memorable, ¿no? Y siento que desde ahí se genera ese aprendizaje, Pati. Sí, totalmente. De hecho, yo siempre tengo como anécdota un caso que me ocurrió a mí siendo estudiante y yo dije, esto hace toda la diferencia y desde ahí he como que sido inspiradora en este mensaje, ¿no? Yo, como sabes, Patti, estudié Relaciones Internacionales. En mi época de universidad, yo tenía una carga horaria importante de idiomas. Entonces, primero inglés, después francés. Cuando estaba en francés lo sufrí, como que no era tan fácil para mí, yo decía, soy bruta para el francés, y finalmente logré aprobar todos los exámenes y creo que algo aprendí, logré defenderme, y luego comencé a estudiar portugués, y ahí me encontré con una profesora que era espectacular, yo digo que es la mejor embajadora de su país, porque ella no nos daba una clase de portugués, ella creó una experiencia de aprendizaje a partir de todo lo que sabía de su país, de la comida, de la música, de las novelas, de la literatura,
Entonces, ir a clase con ella era una delicia porque siempre había algo nuevo que degustar. Mi primera caipiriña me la tomé con ella, solo por decirte algunos ejemplos, novelas. O sea, yo faltaba a clase y me perdía el capítulo de una novela muy famosa en Brasil y entonces llegaba y le preguntaba a mis compañeros qué pasó en la novela. Y para decirte que casi 20 años después de esa experiencia, yo recuerdo más y tengo mucho más apropiado el portugués que el francés, ¿no? Entonces, desde ahí yo digo, ¿por qué no hacerlo divertido? ¿Por qué no hacerlo transformador? ¿Y por qué no hacerlo a nuestra manera si es lo que nos funciona, ¿no? Ah, qué lindo. Pati, y entonces, ¿cómo se llevan todas estas experiencias al coaching? ¿Y cómo sirve esto al coaching? Cuéntanos un poquito desde tu experiencia y desde lo que enseñas entonces a tus estudiantes. Sí, pues mira, yo parto de la definición de ICF, cuando dice que el coaching es un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo. Ahí yo lo asocio muchísimo con el aprendizaje. O sea, no puedes pasar por un proceso de coaching sin que haya algo para aprender. Y normalmente esos aprendizajes traen nuevas prácticas, nuevas formas de ser que hacen la diferencia y obtienes los resultados que quieres y no solamente los resultados, sino que de alguna forma te conviertes en un ser humano diferente a medida que vas evolucionando, ¿no? Entonces, pensando en esto de creativo, yo decía, bueno, ¿cómo podemos crear experiencias de aprendizaje? Que el aprendizaje no sea el tradicional, el que nos enseñaron que tenía que ser sufrido, sino que lo podamos hacer divertido y sobre todo desafiante, que sea un incentivo sostenerse en el proceso, porque de lo contrario es muy fácil aburrirse y salir corriendo. Entonces, en un proceso de coaching, cuando yo estoy enmarcando la relación, hablo mucho de la capacidad de aprender como uno de los pilares fundamentales del proceso. Y la invitación siempre a mis clientes es decir, es importante lo que conversamos en las sesiones, pero es aún más importante lo que pasa entre sesiones, porque darse cuenta no es suficiente. Yo puedo tener un insight y, mejor dicho, como dicen en México, me caen todos los 20 o me caen las fichas, como decimos en Colombia, y que luego esa reflexión o ese darme cuenta se lo lleve el viento si yo no transformo mis prácticas cotidianas, o si yo no tomo decisiones, o si yo no tengo una conversación trascendental que haga una diferencia en mi vida, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el crear las experiencias memorables. Total, es que el trabajo del coaching comienza de puertas para afuera o del Zoom para afuera, del Zoom después de la sesión de coaching o de puertas para afuera cuando, bueno, cuando hacemos sesiones presenciales es listo. Ese insight que tuve en la sesión, cómo lo llevo a la práctica, cómo realmente veo esos cambios en mí y cómo esa experiencia memorable queda en mí. Pati, y allí hay algo que es importante y es como un contexto emocional que se necesita, ¿cierto? Un contexto emocional que se necesita para aprender, un contexto emocional que se necesita para que realmente haya eso memorable. Háblanos de eso, de cuál es ese contexto emocional propicio para aprender a aprender. Pues mira, desde varias propuestas de coaching y en particular desde la escuela de coaching ontológico se dice que para que el aprendizaje sea profundo tiene que pasar por mente, corazón y cuerpo. Y los coaches a veces entramos mucho en esta expresión de que voy a dejar que pase por mi cuerpo. Y entonces a veces, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿No? Entonces, claro, tiene que ver con que a veces entender y encontrarle sentido a algo no es suficiente para que haya transformación. Entonces se requiere que haya un contexto emocional propicio para el aprendizaje y que como quiera la persona se lance a estar en la cancha. Porque yo puedo hablarte acá, por ejemplo, imagínate que yo soy aficionada a la cocina. Me veo todos los programas de cocina, no me pierdo MasterChef y me sé todas las recetas, pero una cosa es eso y otra cosa es ir y meterme a la cocina y meter las manos en la masa y prender el horno y todo lo que implica la experiencia de cocinar ya como si fuéramos ya en la cancha a realizar una acción específica, ¿no? Entonces ahí el contexto emocional es muy importante. Si yo entro predispuesta, si tengo emociones de impaciencia, de resignación o estoy en arrogancia y digo, nada, voy a aprender porque todo me lo sé, pues obviamente la experiencia no va a ser tan memorable y no va a ser tan transformadora para mí. Distinto a si yo entro en un lugar en el que me declaro aprendiz, que soy humilde, que estoy entendiendo el proceso y siendo paciente,
y además siendo compasivo conmigo mismo como estudiante de la vida, por decirlo de alguna forma, pues ahí genero condiciones para tener mayores niveles de apertura, para acceder a la información, para poder relacionar, como decir, conectar los puntos y luego encontrar formas de llevar ese aprendizaje a la práctica, ¿no? Yo creo que es como una disposición genuina al aprender, ¿no? Como que realmente lo sientas en el cuerpo, el querer aprender y que realmente como que lo sientas, no sé, yo cuando digo que estoy en disposición al aprendizaje y en este momento que lo estoy diciendo, como que lo siento como en el corazón, como en la panza, como, y es esa disposición en donde la sientes y desde la genuinidad, desde la vulnerabilidad, eh, desde el ser aprendiz, como tú lo dices, qué lindo que todos, inclusive quienes ya son coaches y lo hemos visto, pues esto es una profesión que viene creciendo muchísimo, pero que necesita de personas que sigan aprendiendo cada día más y que conecten con esa humildad y esa vulnerabilidad y su ser genuino de querer aprender, ¿no? Claro. Sí, esto que dices es fundamental porque en los procesos de coaching la invitación es jugar un juego grande, lo que implica asumir riesgos. Y en un contexto en el que somos vulnerables, obviamente es un ser humano el que está ahí, haciendo y creando una realidad que no existe para él en este momento. Y por ejemplo, a mí me pasa que se me refleja en el estómago, como cuando yo puedo sentir en mi cuerpo cuando estoy en un espacio de expansión y apertura y cuando no. Mi estómago me lo dice, o sea, como que yo siento como que se sale hacia afuera, entonces digo, estoy lista para aprender y para observar, para hacer las preguntas que requiero hacer, porque no solamente es tener acceso a información y procesarlo. La experiencia implica mucho más, implica en un aspecto asumir la responsabilidad del proceso y asumir el protagonismo. Dejar de pensar que es que alguien más me va a enseñar y yo voy a estar solo acá para aprender, sino que yo voy a aprender de la manera como yo diseñe mi proceso de aprendizaje y cómo viva la experiencia. Y tal vez va a funcionar y va a ser muy particular y memorable para mí, y puede que para otra persona no sea así, ¿no? Entonces, es como ir desde lo más auténtico a un nivel profundo, por eso que necesitamos ver que no estamos viendo hoy, que podría ser la diferencia en nuestra vida. Qué lindo. Pati, hay otra pregunta que nos hacían que nos parece súper linda traerla acá y es, ¿cuáles son las tendencias de aprendizaje para el futuro emergente? Ah, claro. Bueno, sobre eso podría haber muchos resultados de búsqueda en Google o en cualquier otro motor de acceso a información. Yo tengo un maestro muy cercano que es mi sobrino, que acaba de cumplir 20 años y está terminando la carrera en la universidad. Y con él hablamos y yo digo, ¿cómo era en mi época y cómo es ahora? ¿Cómo son las tendencias? Y yo creo que si hay cosas que son distintas, por ejemplo, en mi época estudiábamos por estudiar. Pocas veces nos preguntábamos el para qué de lo que estábamos aprendiendo. Ahora, si la persona no tiene claro el para qué, difícilmente se va a comprometer. O sea, tiene que haber un significado, un sentido de lo que está aprendiendo y ese es el punto de partida. Otro aspecto es que se relacione con información que sea práctica, relevante y que esté contextualizada, es decir, que la pueda llevar a la práctica inmediatamente. Tal vez no tanto el modelo teórico y la información abstracta, sino bueno, ¿qué hago yo con eso? ¿No? Y ahora que el tiempo es mucho más acelerado y que cada vez tenemos más ocupaciones y más puntos de interés, pues esto es más relevante, ¿no? Obviamente también el poder integrar el conocimiento y la experiencia que ya tenemos. Construir sobre lo construido, tener medios de relacionamiento que sean interactivos, el aprendizaje en grupos, crear comunidades de aprendizaje está siendo ahorita uno de los aspectos que marca la diferencia definitivamente. Y obviamente el tener la capacidad de retroalimentación, ya sea de un mentor, de un formador, dependiendo del rol en el que puedas buscar un acompañamiento, tener esa información acerca de qué manera estás actuando y cómo estás viviendo el proceso y cómo podrías mejorar. Sobre una retroalimentación que es imparcial y que es objetiva
y que obviamente está orientada a llevarte a potencializar tu capacidad al máximo, ¿no? Qué lindo. Y lo uno con lo que decías al comienzo, todo esto, Patti, con relación a ser curiosos, a ser reflexivos, ¿cierto? De cómo llevamos esa curiosidad, esa mente abierta y esa reflexión al aprendizaje. Justamente ayer escuchábamos una conferencia de Elena Espinal, en donde nos decía algo muy parecido a lo que nos traes hoy, es que a nosotros nos enseñaron o nos premiaban cuando repetíamos exactamente lo que el profesor decía, pero no nos premiaban el ser más curiosos, no nos premiaban el preguntar, ¿cierto? Entonces, cómo todo esto viene cambiando y cómo todo va definitivamente creando lo que tú dices, comunidades de aprendizaje, el poder compartir con otros, el aprender de otros, y se conecta mucho con esa vulnerabilidad que necesitamos tener nosotros como seres humanos de decir, yo no me las sé todas, yo no sé esto y puedo aprender de quien está a mi lado, ¿no? Pati, me voy a atrever a preguntarte en este momento, porque sé que ustedes tienen un programa supremamente lindo que definitivamente estoy segura que diseña experiencias memorables para el aprendizaje en el coaching, que es MAP. Háblanos un poquito de MAP. Pues mira, MAP es un programa que en últimas MAP significa Mentoría para la Acreditación Profesional ante ICF. Está diseñado para coaches en formación y certificados que quieren buscar su credencial, ya sea ACC, PCC, ante la Federación Internacional de Coaching. Y es un programa único, decimos nosotros, porque está fundamentado en la creación de un entorno de aprendizaje que utiliza metodologías de aprendizaje basado en juegos y algunos aspectos de gamificación para crear una experiencia en la que los coaches que son estudiantes del programa adoptan un avatar y una característica, y es que son viajeros en una aventura, en el que van avanzando ciertos recorridos y en cada recorrido encuentran desafíos, encuentran información relevante sobre el estándar de competencias de ICF, el estándar ético, sobre todos los aspectos que son relevantes para alinear su práctica de coaching con el estándar internacional. Y durante el proceso van encontrándose desafíos, van obteniendo reconocimientos, insignias, premios. Si hacen algún desafío avanzado o opcional, tienen acceso a premios, a infografías, o sea, hay un diseño que está previamente establecido para sostenerlos a ellos en esta trayectoria en la que ellos van avanzando, y a medida que van avanzando van teniendo encuentros en vivo con nosotras, que somos las guías de los viajeros, y van también transitando en 2 plataformas donde van a recibir feedback sobre sus grabaciones y sobre su desempeño específico en competencias de coaching, y a partir de ahí pues se crea toda esta experiencia de colaboración. Y viene un aprendizaje que es bien interesante porque ocurre en las plataformas, ocurre en las sesiones que tienen con nosotras, pero ocurre también en sus sesiones con sus clientes de coaching. A partir del programa hemos visto cómo la gamificación y cómo aprender a través del juego puede romper paradigmas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando fui por mis credenciales, lo hice desde un espacio de estrés y de impaciencia, ¿no? Entonces yo lo sufrí. Tengo que aceptar que en parte a mí lo que me motivó a pensar en esta idea de MAP era invitar a otros coaches a que no recorrieran ese camino tortuoso que yo había recorrido, que podía ser divertido, que podía ser acompañado con otros viajeros, que podría ser una experiencia que fuera distinta a todo lo que había en ese momento, que era como, ay, tengo que presentar un examen, tengo que tener una grabación y me van a evaluar, y todas las emociones que eso puede generar, ¿no? Me parece súper chévere reconocer que más de lo que te escucho es esa posibilidad que tenemos los coaches de desarrollar, de aprender y de fortalecer nuestra profesión como coaches a través de un viaje. ¿Y qué hacemos nosotros en los viajes? Pues lo disfrutamos, nosotros en los viajes nos divertimos, aprendemos
y siento que eso es MAP, Pati, qué chévere ese programa para todas las personas que quieren credencializarse, qué lindo. Claro, y además, ¿sabes qué? Pienso que parte del tener esto disponible para nuestros clientes implica el también vivir nosotros la experiencia, ¿no? Yo tengo clientes donde se crea toda una experiencia memorable a través de una metáfora o una analogía que ellos traen a una conversación en una sesión puntual. Por ejemplo, trabajo en organizaciones con equipos que son muy afín a analogías que tienen que ver con el mundo deportivo. Entonces, si estamos en la cancha y estamos jugando la final del mundial o estamos en los olímpicos, ¿eso qué implica para la organización, no? Y utilizando lo que podría haber sido una metáfora que se agotaba en una conversación y ya, ir y hacer que suceda y de alguna manera transmitir este mensaje y adoptar esa analogía o esa metáfora para el proceso más allá de lo que sucede en una sesión en particular, ¿no? Espectacular. Pati, yo creo que este tema nos daría para muchos, muchos, muchos capítulos de podcast y bueno, como decimos siempre, el tiempo en televisión y en podcast es corto. Pero te cuento y ya para ir cerrando, Pati, como tú sabes, ¿cierto? Porque haces parte de Out of the Box, de nuestra comunidad de Out of the Box. Uno de los kits de nuestra metodología de Out of the Box está basado en animales y sus 4 elementos. Entonces, Pati, te voy a invitar a que me digas y escojas un número del 110 al 179. 179, 100, 118. 118. Y te voy a invitar, Pati, a que mires este animalito y nos cuentes para cerrar qué dice este animal de ti hoy. 118. Wow, un pavo real. Un pavo real. Un pavo real. ¿Qué dice de mí? Creo que hay algo como, me invita como a la elegancia. Yo veo un pavo real y como que camina con estilo, o sea, se mueve por la vida con una actitud poderosa, al punto de que llama la atención. Y que pone muchos ojos sobre sí por la belleza y también por esa forma de pararse, ¿no? Como yo lo asocio con poder personal. Eso es lo que me está trayendo ahora y bueno, para mí es el desafío y claro que lo recibo con cariño. Qué lindo, Pati. Y te tengo otro regalo. Con ese 18 que acabas de tomar al azar, voy a tomar la tarjeta también número 18 de nuestro kit de tarjetas y qué tal sí, que son tarjetas de reflexión. Ese kit me encanta. Y tu tarjeta número 18 dice, ¿y qué tal si a partir de hoy busco calmar mi mente para poder ver las respuestas claras que ella me entrega? Ahí está tu regalo de hoy. Calmar mi mente. Calmar tu mente para ver las respuestas claras que te quiere decir. Claro que sí, esto es magia. Me llega perfecto, como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Bueno, Pati, pues estamos llegando ya al final. De verdad que me encantó hablar contigo y me gustaría pedirte que nos des o que le des a todas las personas que te están escuchando y que te van a escuchar algún contacto, quienes quieran conocer un poco más de MAP, quienes quieran hablar mucho más sobre este tema, profundizar sobre esto, ¿en dónde te pueden contactar? Pues a mí me pueden buscar en redes sociales como Patricia Polo, ahí aparezco en todas las redes y tengo actividades, estoy siempre publicando contenido de valor, pero creo que el punto más fácil para contactarme es a través del correo electrónico del programa MAP, que es map@campus33.com. map@campus33.com. Sí. A partir de ahí, cualquier comunicación, estoy siempre atenta y con el correo en mi celular, entonces me llega de una vez la notificación de que hay un mensaje nuevo y ahí estaré dispuesta a compartir
cualquier información o cualquier respuesta a cualquier pregunta que pueda surgir a partir de esta conversación. Súper, Pati. Pati, pues hemos llegado al final de este capítulo, de verdad que fue hermoso y un placer memorable haber conversado contigo el día de hoy. Gracias infinitas por tu generosidad, gracias por compartir todo esto con nosotros. Y a todos, de verdad, gracias por escucharnos. Hemos llegado al final de este capítulo de Creative Partners, Coaching, Creatividad y Liderazgo. Los esperamos en un próximo capítulo. Un abrazo, Pati. Otro para ti.